Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo video donde daremos continuidad a la aplicación que hemos venido trabajando utilizando la base de datos SQLite. En esta oportunidad vamos a implementar un diseño que nos permita hacer una actualización de un registro y también la eliminación de un registro, que son las instrucciones SQL que estaremos trabajando en dos videos. En este vamos a trabajar primero en la modificación de la interfaz y luego vamos a trabajar sobre la actualización de un registro. Hemos venido trabajando con esta interfaz de la aplicación donde tenemos un campo, tenemos un spinner, tenemos un botón, tenemos por acá un list view que nos permite realizar la carga de datos que ya están almacenados de cada uno de los registros de los estudiantes. Sin embargo, vamos a hacer una modificación y la modificación va a quedar de la siguiente manera. Tenemos en este caso la interfaz inicial y lo que queremos hacer es una nueva interfaz donde podamos tener un botón actualizar alumno, que sería el botón general para poder guardar o modificar la información de un estudiante, pero como ustedes podrán observar en la parte del detalle de los alumnos que ya están almacenados en la base de datos, vamos a agregar dos botones que nos permitan a nosotros realizar primero el botón, sería de modificar. Una vez que yo presione este botón, automáticamente se me estaría cargando el nombre del estudiante y la carrera que en este caso está asignada a ese estudiante. Una vez estén cargados los datos, vamos a poder utilizar el botón actualizar alumno. Y tenemos otro botón que vamos a definir como un botón para poder eliminar este registro. Para poder realizar esta modificación, nosotros debemos de modificar nuestro list view, que es parte de lo que vamos a ir trabajando en este video. Vamos a llegar a esta interfaz y luego de llegar a esta interfaz vamos a ir programando cada uno de los botones para las acciones correspondientes para la actualización e eliminación de nuestro registro. Muy bien. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es agregar un nuevo layout. Este layout nos va a permitir ahora simular nuestro list view con los botones que teníamos acá a la par de cada nombre de estudiante y su carrera, ya que tradicionalmente hemos creado un list view, pero este list view pues no permite el poder agregar de forma automática los botones para cada registro, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es un concepto de poder realizar, en este caso, una construcción de una interfaz adicional, y esa interfaz adicional la vamos a incrustar. Eso pues se conoce como inflar o modificar o incrustar o incluir dentro de la modificación tradicional de una vista. Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Para ello, vamos a utilizar el concepto de view binding para poder realizar la incrustación a nuestra vista de un nuevo componente, en este caso un componente visual. Vamos a crear entonces nuestro layout. Para eso vamos a darle clic derecho sobre la carpeta layout, opción nuevo, luego un layout resolve file, y vamos a agregar en esta ocasión, como estamos hablando de un list, le voy a colocar el nombre de un list item, porque vamos a hacer la simulación para cada uno de los registros que se van a ir cargando. Guardamos, solo verificamos que se agregue en este caso al layout, la carpeta o el directorio. Lo que estamos construyendo solamente es un diseño, no estamos construyendo ninguna actividad. Se carga entonces nuestro layout, y en nuestro layout cargado vamos a implementar algunas modificaciones que nos van a ayudar a poder, en este caso, ir viendo la imagen que teníamos, que era de colocar el nombre del estudiante, la carrera abajo del nombre del estudiante y los botones correspondientes. Trabajemos entonces. Lo primero que voy a hacer en esta ocasión es modificar nuestro constraint layout, que es el contenedor principal de nuestra vista, y lo vamos a convertir en este caso a un layout de tipo lineal, para que a través de este layout de tipo lineal vayamos agregando otra estructura de un layout de tipo relativo, donde los componentes se pueden ubicar o posicionar de forma un poco más estratégica. Vamos a utilizar entonces nuestra vista tanto de código como de diseño para ir implementando cada uno de nuestros componentes. Vamos a crear en esta ocasión un layout de tipo relativo layout, y en esta ocasión vamos a utilizar el ancho completo de nuestro componente principal. Por lo tanto, vamos a utilizar el match parent, y en la parte del height vamos a utilizar también match parent. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un margen que nos permita a nosotros el poder desplegar un margen tanto superior, inferior, derecho, izquierdo, para que nuestros controles pues no queden tan justo a la línea principal
de nuestra pantalla. De hecho, aquí se puede ir viendo cómo se van moviendo cada uno de los márgenes. Voy a ubicarme un poco por acá. Esta línea que se alcanza a ver así de color azul es lo que está en este momento indicando el margen que se le está asignando. Luego de haber creado un relativo layout, vamos a agregar ahora un nuevo layout de tipo lineal, que estamos también demostrando acá el uso de diferentes tipos de layout para la construcción de páginas o más bien de pantallas un poco mucho más interactivas. Este layout de tipo lineal va a tener también un match parent de tipo ancho completo, y hoy sí vamos a hacer una pequeña modificación haciendo de que el contenido se ajuste a nivel de alto. O sea, no vamos a utilizar todo el alto correspondiente, sino que el contenido se va a ajustar a todo el espacio que los demás controles estén utilizando, y eso va a dar al final el alto mostrado. Vamos a utilizar un margin vertical que nos va a permitir posicionar el contenido de forma vertical alineado. Va a ser de 10 dp, de 10 densidad de píxeles, y vamos a tener, recordemos que en los layouts de tipo lineal vamos a tener dos direcciones, una que es direcciones no, orientaciones es la palabra correcta. En este caso vamos a tener una orientación de tipo horizontal para que todos los componentes que se creen dentro del layout lineal se posicionen de forma horizontal. Esto quiere decir de que va a posicionarse uno luego de el otro. Vamos a crear en esta ocasión lo que sería un text view, que va en este momento a simular el texto de tanto del estudiante, el nombre del estudiante, como de la carrera. Por lo tanto, utilizamos un text view, por acá, text view. El text view va a tener un match parent, va a utilizar todo el ancho, y también en razón del alto se va a adaptar a la información, de tal manera de que no tenga un alto tan fijo, sino que sea un poco dinámico, que se ajuste al contenido del texto. Algo que no se nos puede escapar en este momento es la utilización de lo que sería el ID de este text view, porque este text view nos va a permitir ir pintando la información que vamos a extraer desde nuestra base de datos. Por lo tanto, es importante que coloquemos un ID, txt persona. Ahora bien, luego vamos a hacer algunas modificaciones. Vamos a darle un peso visual a lo que sería nuestro text view. Va a tener un peso de 1, que este peso al final se va a complementar con el otro elemento que vamos a insertar visualmente. Vamos a posicionar este elemento de tipo centrado, utilizando la propiedad gravity center, en este caso vertical, y vamos a colocar un texto de ejemplo para que veamos cómo se va a ir posicionando la información. Por ejemplo, Marcos Alas, y vamos a hacer un pequeño salto de línea por acá. Vamos a ver si podemos hacer salto de línea y computación, por ejemplo. Computación. Ya tenemos acá el salto de línea, vamos a desplazarnos un poquito para acá, y aquí tenemos Marcos Alas. Muy bien. Luego tenemos un text color que le vamos a agregar, y el text color, para que sea por defecto, va a ser el color negro. Vamos a tener un text size que nos permita a nosotros el poder definir el tamaño de la fuente que se va a mostrar, va a ser de 16 SP. Y vamos a darle también un pequeño estilo a nuestra fuente para que sea en este caso de tipo all. Muy bien, ya se ve por acá la información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar, recordemos, estamos trabajando de un layout lineal, que el primer elemento que contiene es un text view, pero seguidamente del text view vamos a agregar otro layout de tipo lineal, para que acá en este layout podamos ir agregando los botones correspondientes. Vamos a utilizar el ancho completo de nuestro componente principal, de nuestro parent, y en el caso del alto, pues va a ser definido según los elementos que lo contengan. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer además? Vamos a colocarle un peso visual, que era lo que estábamos hablando, sobre el elemento text view que habíamos definido que fuera 1. En este caso va a ser también 1 para el lineal layout. Si ustedes se dan cuenta, hoy se ha particionado como una especie de tabla, indicando de que por un lado el text view se va a ver como un elemento completo que va a estar a la mitad de nuestra pantalla, y por otro lado el siguiente layout de tipo lineal va a ser el otro elemento que se va a posicionar compartiendo el tamaño de la pantalla. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a hacer que la propiedad gravity nos permita posicionar los elementos, los botones al final
y que también la orientación, recordemos que estamos utilizando un layout de tipo lineal, la orientación para los botones va a ser en este caso horizontal. Y luego vamos a modificar también que los botones sean alineados totalmente al final de nuestro contenedor. Muy bien, hoy sí trabajemos con los botones. Vamos a trabajar con el primer botón, y el botón le vamos a definir, ahorita un mesh parent en el ancho, y en la parte del alto vamos a utilizar un mesh parent. Esto momentáneamente porque vamos a agregar los iconos, la información de la acción que va a ser, en este caso actualizar o eliminar. Vamos a agregarle un ID, vamos a llamar botón btn modificar alumno, y vamos a realizar las siguientes acciones. Bueno, primero vamos a cerrar por acá la información, y ahora estaremos agregando la siguiente información de forma visual. Lo voy a hacer así de forma visual. Vamos a ir al código, vamos a trabajar, bueno, antes le vamos a agregar un texto para que se pueda visualizar, modificar, por ejemplo, nuestro botón, y vamos a ir haciendo los ajustes necesarios. Primero, vamos a irnos a la parte de diseño, tenemos aquí modificar, y lo primero que vamos a hacer es trabajar con el icono. Vamos a agregar un icono, en este caso el icono que vamos a agregar va a ser un vector, va a ser en color blanco, por ejemplo, y va a ser de 24 por 24, y vamos a seleccionar un icono que nos represente en este momento la modificación del registro. Podemos utilizar tal vez un lápiz que representa la modificación. Vamos a buscar, bueno, al menos este está interesante para poder modificar. Lo selecciono y luego le damos a aceptar, y luego siguiente, y se va a agregar el nuevo recurso en nuestra carpeta de recursos y finish. Muy bien, lo seleccionamos, le damos a OK, y aparece por acá el botón. Otra cosa que voy a modificar es el tamaño de mi icono. El tamaño de mi icono va a ser en este caso de 20 dp. Y la parte de, por ejemplo, vamos a ver el icono Gravity, también vamos a ajustarlo para que tenga o se posicione al final text end de nuestro botón. Puede ser incluso, bueno, sí, sería al final, text on, start, end. Sí, así lo vamos a dejar al final. ¿Y qué es lo que voy a modificar? Me voy a ir ahora al código. Vamos a tener por acá ya el registro, el icono que hemos agregado, y voy a hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, bueno, visualmente voy a ocupar otra propiedad antes de comenzar, y la propiedad es relacionada al botón. Tenemos que seleccionar el botón, y hay una propiedad, en este caso, que permite realizar un corner radius para que el botón pues no se vea en los bordes totalmente ovalados, sino que podamos tener un borde lo más cuadrado posible. Creería yo de que colocando en este caso 3dp nos permite realizar ese borde un poquito más cuadrado. Ok, hoy vayámonos a la parte del código para poder modificar ciertas situaciones. Por ejemplo, el texto ya no lo vamos a utilizar, lo vamos a eliminar. Hoy solamente está quedando ya plenamente el botón con su icono, y en la parte del ancho que corresponde al botón le vamos a poner de 38 dp, y en el caso del height, que sería el alto, 36 dp. Con esto estaríamos haciendo que nuestro botón pues se vea posicionado. Otra cosa que vamos a hacer es poder replicar nuestro botón para la parte de eliminación, así que lo único que voy a hacer es copiar nuevamente el botón, y voy a colocarle ahora ya no btn modificar, sino en este caso eliminar alumno. Otra de las cosas que voy a hacer es, por ejemplo, trabajar directamente con el botón para la situación del icono. Vamos a cambiar acá el icono, tengo seleccionado el botón correspondiente, y vamos a cambiar el icono. El icono va a ser también un vector, y ubiquemos un icono que sea representativo al momento de poder eliminar un registro. Por ejemplo, un bote de basura, que generalmente se ve representado para ese tipo de acciones. Podría ser, veamos, busquemos el botecito, incluso podemos poner delete por acá, la palabra, y tenemos por acá el bote. Podríamos poner este botecito, lo seleccionamos, le damos siguiente, le damos finish, y seleccionamos el nuevo icono para nuestro botón, de tal forma que ya se ha agregado ese nuevo botón. ¿Qué más tendríamos que hacer? Si ustedes se fijan, casi que está bien unido cada uno de los botones. Entonces podríamos aplicar un margin left para cada botón para que se posicione
de una forma un poco más separada entre botones. Por ejemplo, el margin left de 1 de P para este, y vamos a replicar esta información también para el siguiente botón. Muy bien, estaríamos viendo de que efectivamente ya tenemos plenamente el diseño por acá desplazado. ¿Qué es lo que nos quedaría en este momento de ver? Tengo acá Match Parent, tengo ya definido lo que sería mi text view que está por acá y cada uno de los botones que también están en este sentido alineados. Quiero ver qué podríamos hacer más. Pues aparentemente ya estaríamos listos con nuestra parte visual. Luego iremos trabajando con algunos campos que vamos a ir adicionando paso a paso, pero eso lo vamos a hacer conforme vayamos trabajando con las diferentes funcionalidades de nuestro proyecto. Eso pues lo vamos a hacer en su momento. En su momento vamos a ir trabajando directamente con algunos nuevos campos que vamos a consignar como campos ocultos que nos permitan hacer la trazabilidad de la información que vamos a estar actualizando o pasando al momento de poder generar el ID, en este caso del estudiante que vamos a estar modificando. Muy bien, ahora ¿qué debemos de hacer? Lo siguiente que debemos de hacer es irnos, primero vamos a hacer en este caso una funcionalidad de construcción a partir de la opción que mencionábamos del view binding. Para eso vamos a hacer la siguiente situación. Nos vamos a ir al while script, vamos a utilizar el bool.break, en este caso el que diga entre paréntesis módulo de apps, lo seleccionamos y en esta parte después del copying option podríamos utilizar una nueva característica de construcción. Para ello vamos a utilizar entonces la característica de construcción llamada view en este binding y la vamos a activar. Le vamos a colocar true y con eso pues tenemos que sincronizar nuestro proyecto para que ya podamos utilizar esta nueva funcionalidad, porque nuestro list view ahora, el que tenemos acá, va a estar siendo llenado por medio de una nueva vista y a eso le conocemos como inflar o como incrustar dentro del diseño un nuevo componente. Para que se haga esa característica necesitamos activar esta nueva característica de construcción de diseño que sería el view binding. Sincronizamos para que esto pues ya quede listo para las nuevas configuraciones que vamos a hacer. Que dentro de las configuraciones que vamos a hacer, primero, cuando ya se sincronizó, primero lo que tenemos que hacer es crear una clase que me permita a mí el poder hacer un adapter de este nuevo componente visual que hemos creado. Este componente visual tenemos que tratar de adaptarlo e incluirlo dentro del list view. Por lo tanto, voy a crear en este momento una clase que me va a ayudar a nosotros a adaptar toda la construcción visual a lo que se estaría incrustando dentro de nuestro activity. Vamos a crear entonces la siguiente clase, que sería de tipo Kotlin, y esta clase le voy a llamar adapter alumno, le vamos a llamar alumno, para que tenga similitud con todas las funcionalidades que tenemos dentro de nuestro list item. Sería class. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a construir esta clase por medio de la herencia de lo que sería una nueva clase, que en este caso sería de tipo writeAdapter. El primer parámetro que vamos a utilizar es el contexto donde se va a estar mandando a llamar nuestra, en este caso, nuestra clase para que sea incrustada visualmente. Vamos a utilizar entonces el context. Context sería context activity, pues punto activity. El segundo parámetro sería de tipo private siempre, pero sería un array list y sería en este caso un array list también. En este punto surge una situación y la situación es que este array list debe de tener como fuente primordial el tipo de arreglo o el arreglo de listas que va a tener. Generalmente este arreglo de lista es un objeto que va a contener un arreglo de objetos. Por lo tanto, como es un arreglo de objetos, yo lo que debería de hacer es crear un objeto pertinente y que tenga similitud con la funcionalidad que yo estoy utilizando. Para ello, yo puedo utilizar el concepto de una clase que sea de tipo data, es decir, que contenga una estructura de datos y que esa pues sea la que esté siendo pasada como parámetro necesario para la construcción
y similitud al momento de poder llamar a nuestra vista de tipo ListItem. Vamos a crear una nueva clase, con la diferencia que al momento de crear la clase yo tengo que tener en claro que sería una clase de tipo data. Esta clase se va a llamar alumno, le vamos a colocar alumno data, para ir haciendo un poco de distinción. Y si nos percatamos, el data que aparece acá hace esa aclaración, que es una clase de tipo data, la cual va a contener una estructura de datos. Por lo tanto, dentro de su constructor, vamos a utilizar un ID, que sería el ID del estudiante, va a ser de tipo entero. Luego vamos a tener el nombre del estudiante, que va a ser de tipo string, el dato. Vamos a tener un valor también del ID carrera, que va a ser de tipo entero. Y por supuesto vamos a tener lo que sería el nombre de la carrera. Si ustedes han estado prestando atención con los videos anteriores, yo estoy llamando a cada uno de los valores según el tipo de columna que hemos construido. Sin embargo, ¿dónde yo puedo encontrar esto? Esto lo hemos trabajado, o sea, venido trabajando en el registro Database Helper. Si ustedes se fijan, cuando se construyó esta clase, acá se estaba colocando, por ejemplo, el nombre de la columna, bueno, el nombre de la tabla, alumnos, el ID, que sería, en este caso, la columna o el campo que nos va a poder diferenciar un registro con otro, porque va a ser la llave primaria, y luego tiene acá el nombre A de alumno, ID de carrera, y en este caso el ID de carrera, y luego tenemos en la tabla de carrera ID y el nombre C. Incluso yo podría colocar acá en alumno data, nombre carrera, para que hagamos esa similitud. Ahora que ya tengo construida esta clase de tipo data, vamos a regresar a nuestro adapter alumno y en nuestro array list yo ahora le voy a colocar que va a tener un objeto de tipo alumno data. El tercer parámetro, bueno, ya tenemos acá nuestros dos parámetros principales y hoy sí vamos a heredar por acá de la clase, vamos a heredar por acá de la siguiente clase, de la clase array adapter. Y ArrayAdapter también va a ser una clase, un objeto de tipo alumno data, y este va a tener siempre un contexto. Vamos a colocarle el context que hemos definido anteriormente. Vamos a utilizar como segundo parámetro el r.layout y haciendo referencia al list-item que hemos creado. Ese sería para poder hacer la conectividad entre la capa visual y nuestra capa de codificación. Y como tercer parámetro vamos a utilizar el ArrayList que le estamos pasando dentro de nuestro adapter alumno. Muy bien, ya tenemos casi que definida la información. Ahora, ¿qué tenemos que hacer dentro de nuestra clase? Lo que vamos a hacer es implementar un método que se llama getView, que es el que nos permite hacer ese proceso de poder mostrar la vista final dentro de un contexto donde se mande llamar o en el layout que la necesitemos. Por lo tanto, voy a utilizar el get, en este caso getView, que es un método que vamos a sobreescribir y se nos genera una posición, un convert view y un parent drop view. Vamos a trabajar con alguno de ellos. Por ejemplo, el primero que vamos a utilizar es un layout de tipo inflar o un layout que nos va a permitir hacer esa característica de incrustar la parte visual que nosotros hemos construido por separado a la parte, en este caso, principal o cambiando el funcionamiento de nuestro list view. Vamos a tener por acá un inflater y esta variable va a almacenar un layout de tipo layout inflater. Esto va a ser igual al mismo layout inflater y vamos a indicarle que va a ser o va a provenir desde el contexto donde hemos llamado a nuestra funcionalidad o a nuestro adapter. Lo segundo es acceder a nuestra vista, por lo tanto vamos a inflar la vista, inflate la vista utilizando el layout, en este caso de tipo listItem. Y esto lo vamos a pasar como tercer parámetro como root. Bueno, el root no, sino que sería no. Muy bien. La tercera característica que nos va a permitir a nosotros es poder ya, como hemos inflado, hemos incrustado, hemos accedido al listItem, yo ya puedo comenzar a consumir cada uno de los componentes que he creado con cada uno de sus ID. Y eso es lo que vamos a hacer en el adapter, en este caso alumno. Como tenemos en este caso en nuestro listItem el text view que hemos llamado text de persona para que se pinte la información, vamos a acceder entonces a ese text view. Por lo tanto,
coloquemos acá una nueva variable de tipo txt label, lo voy a llamar así, label, y este label va a ser un objeto de tipo textView, y ese objeto va a hacer referencia al layout de tipo vista. Vamos a buscar a ese elemento, y el elemento va a ser txt persona. Luego txt label, vamos a setear su texto principal, y aquí viene lo interesante, que el arreglo de objetos que hemos mandado hace referencia a la variable de tipo array, en este caso list, y ese array list es el que nos va a permitir realizar o verificar en qué posición estamos trabajando. Luego, la posición del objeto en el que estamos trabajando, vamos a acceder al nombre de esa persona, y luego lo vamos a concatenar con un salto de línea para que se coloque en el salto de línea el nombre de la carrera de la persona con la que estamos trabajando. Position, punto, en este caso, nombre carrera. Esto que se está mostrando acá hace referencia a alumno data. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es una buena estrategia el poder utilizar una clase de tipo data, para que al momento que estemos trabajando con clases de tipo adapter, tengamos mucha más claridad con el tipo de datos que estamos trabajando. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, en el caso de return, ya no vamos a retornar el getView de la clase padre, sino que ahora vamos a retornar el view, que sería toda la lista que hemos inflado o hemos modificado y que hemos obtenido a través del list-item, esta lista. Muy bien, ya tenemos nuestro adapter básicamente listo, y lo siguiente que hay que hacer es ir a la parte del makeActivity para hacer las modificaciones. Acá la clase makeActivity para hacer algunas modificaciones correspondientes. La primera modificación que voy a hacer, o voy a agregar en este caso una variable de tipo private que me va a permitir a mí el poder utilizar el concepto del binding, que era lo que veníamos trabajando. Binding, activity, make binding, que es una clase que nos permite hacer esa incrustación a nivel visual de lo que estamos trabajando a través del adapter alumno y del list-item xml. Lo siguiente que voy a hacer una vez que he creado esta variable es que la voy a utilizar en el método onCreate, donde se crea ya la parte visual de nuestro layout. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Debajo de la línea super, yo voy a utilizar la variable binding, y le vamos a decir que accedamos a la activity make binding, punto, y vamos a inflar o a incrustar. ¿Qué vamos a incrustar? El layout, en este caso inflator, que es una variable global que nos permite hacer la asociación de nuestro, en este caso, de nuestro elemento que hemos creado a través del adapter alumno. Regresemos al main activity, y lo otro que voy a hacer es que ahora el setContribute ya no se va a trabajar de esta manera, sino que vamos a trabajar a través de la variable binding global.root. Con esto estaremos haciendo una incrustación o una modificación a nuestro registro. Lo siguiente que vamos a hacer es que utilizando las funciones, como por ejemplo actualizar lista de alumnos, vamos a seleccionar, vamos a ir a esta función o este método, y voy a copiar este método y voy a hacer algunas modificaciones correspondientes. Ahora ya no le voy a llamar actualizar lista alumno como tal alumno, sino que le voy a llamar número 2, como una versión número 2, para que no eliminemos esta versión. Y vamos a comenzar a trabajar. Voy a utilizar esta nueva variable, pero en este caso nuestro ArrayList ya no va a ser de una clase genérica, sino que ahora va a ser de una clase de tipo alumno data. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a navegar al get all alumnos carrera, y vamos a reutilizar esta funcionalidad. Igual le voy a colocar número 2 porque vamos a hacer algunos ajustes también. Y los ajustes son los siguientes. Primero, dentro de mi ArrayList ya no va a ser una clase genérica, sino que en este caso sería alumno data. Eso es lo primero. La siguiente línea también en la ArrayList que vamos a devolver va a ser un alumno data, porque el alumno data pues ya tiene la construcción de todos los elementos y de tipos de elementos que va a tener. La siguiente situación es poder agregar a nuestro query que tenemos acá. Solo estamos accediendo al nombre del alumno y estamos accediendo al nombre de mi carrera. Yo necesito también acceder a la parte, vamos a agregar acá tabla alumno, punto, la columna que sería columna alumno ID, porque esto me va a permitir a mí ya ir haciendo
una similitud para cuando yo esté extrayendo o seleccionando un registro y ese registro pues me devuelva el ID del estudiante para poder hacer el proceso de modificación o eliminación. Utilicemos el table ahora de tipo carrera, punto, en este caso dólar columna, que sería la carrera ID, y una coma para ir separando cada uno de los campos. Muy bien. ¿Qué es lo otro que voy a hacer? Que en el proceso de construcción, en la parte de nuestro while, vamos a retornar las columnas o la información que hemos agregado. En este caso, el ID alumno va a ser igual al cursor que se está recorriendo en ese momento, get int. ¿Por qué es int? Porque al final es un entero, una llave de tipo entera, el cursor, punto, get column index por tor, en caso que dé algún error o algo en particular, y columna, en este caso, column sería alumno ID. Ahora hagamos esto mismo para el carrera, va a ser igual al cursor, punto, get ID, cursor, punto, get column index y el nombre de la columna que vamos a acceder, en este caso, carrera ID. Ahora bien, en esta variable que estamos almacenando una clase genérica, ahora lo que vamos a hacer es mandar a llamar a nuestro alumno data. Y nuestro alumno data, el primer parámetro que habíamos definido es el ID del alumno. Por lo tanto, vamos a pasar esa variable. Luego el nombre del alumno, el tercer parámetro sería el ID de la carrera. Con eso estaríamos básicamente mandando a llamar a nuestro alumno data, que tiene una estructura de 4 parámetros, y esos 4 parámetros pues están definidos cada uno de los campos relacionados a la base de datos. Regresemos ahora, ya tenemos acá nuestra función, ya le hemos cambiado también, ahora dice número 2, muchos algunos ajustes, para que quede previamente el método que se había definido anteriormente. Regresemos al main activity. En el main activity vamos a continuar ahora con la parte de actualizar lista de alumnos, pero ya no vamos a llamar al get all alumnos carreras, sino que va a ser carrera 2. Esto nos va a devolver ya un array list de tipo alumno data. ¿Y qué más vamos a hacer? En este caso ya no vamos a construir acá el nombre y el nombre del estudiante y el nombre de la carrera, sino que esto pues ya lo estamos haciendo en el adapter alumno. Por lo tanto, esto tampoco ya no va. Luego vamos a quitar también estas líneas porque ya no estamos haciendo una simple lista de ítems, sino que ya la estamos construyendo a través de nuestro list item como tal. Quitemos esto y en la parte de nuestro actualizar lista vamos a trabajar con nuestro binding, y en este binding yo voy a acceder a list view alumnos. Este list view alumno es el que estamos accediendo a través del registro principal o la actividad principal, que es esta. Aquí aparece el ID. Regresemos al mail y a ese list view alumno le vamos a pasar el adapter. El adapter que nos va a servir a nosotros para poder hacer el volcado de todos los registros que están en este caso extrayéndose desde la base de datos. Ahora adapter, que sería el adapter alumno, y el adapter alumno ya sabemos que el primer parámetro que hemos definido es el contexto donde se está ejecutando, y luego el segundo parámetro es el arreglo de tipo ArrayList de tipo alumno. Si vamos al adapter, cumplimos con los dos parámetros, el contexto de la actividad donde se está trabajando y el ArrayList, que sería en este caso de alumno data. Muy bien. Lo otro que también podríamos hacer es que en nuestra main activity podríamos colocar la siguiente propiedad. En el main activity podríamos colocar la siguiente propiedad. Tools, por ejemplo, va a obtener todo el list item de lo que sería el layout list item, que sería referenciado a nuestro nuevo layout donde hemos construido el item en particular. Si ustedes se fijan, aquí ya aparece marco ala, los ejemplos que teníamos en cada uno de ellos. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer en este aspecto? Veo que acá se queda un poquito movido el icono. Vamos a ver cómo se ve de forma visual previamente. Vamos a ejecutar, y algo que no se nos debe de olvidar es poder mandar a llamar a actualizar lista alumno, porque ahora ya no es lista alumno como tal, sino que ahora es lista alumno número 2. En el proceso de agregar alumno vamos a agregar esa modificación también, para que en ambas situaciones pues se mande a llamar. Guardemos todo y ejecutemos nuestra aplicación para poder dar por finalizado en esta primera intervención la construcción visual de nuestra nueva aplicación, que es lo que hemos hecho en este momento. Se está compilando la información.
pero la primera vez siempre se retorna o lo hace un poquito más complicado. Muy bien, tenemos en este caso al alumno, no tenemos datos acá, verifiquemos si eso es correcto, vamos a colocar René Figueroa, va a ser de psicología, vamos a agregar, y automáticamente ya aparece acá René Figueroa, es decir, de que está funcionando nuestro adapter y nuestra parte visual de lo que hemos estado trabajando. Y por ejemplo, agrego otro registro, ahora se va a llamar, vamos a colocar un nombre de mujer, Ana Palacios. Le damos a agregar y automáticamente Ana Palacios también se muestra en nuestro list view. Con esto estamos prácticamente haciendo un cambio visual a nivel de nuestro list view. Ya con esto pues ya estamos listos para poder comenzar a programar el botón. Obviamente aquí le doy clic, no funciona, este tampoco no funciona, el agregar alumno pues ya era funcional. Lo que hemos hecho a través de este video es comenzar a realizar nuestra pantalla o a modificar nuestras pantallas para que ya tenga un proceso real de un CRUD